Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Cuando uno aprende de la palabra de Dios, ya sea en una clase o a través de la enseñanza desde el púlpito, le voy a dar un consejo. Hace muchos años, saliendo de una actividad con unos amigos, fuimos a ver algo y una de mis amigas salió quejándose que para qué había gastado lo que gastó en la entrada y que no había servido. Una amargura, ¿verdad? Y yo dentro de mí dije, bueno, pues sí, a mí me gustaron algunas cuantas cosas y no siento ni que perdí mi tiempo ni que perdí mi dinero, pero estuvimos en el mismo lugar. Desde aquellos años, hace muchos años, tomé la decisión de que cuando voy a un lugar a aprender, sea del área profesional, del área espiritual, mi objetivo es aprender una cosa. Así que, por ejemplo, yo cuando estoy en los mensajes, estoy oyendo y lo que espero es aprender una cosa. Si son 2 o más, ya es ganancia. Pero siempre me tengo que llevar una cosa y con eso me doy por satisfecho. Pruébelo. Se elimina la amargura. A veces tengo que pagar boleto, hotel y todo para ir a un lugar, a oír múltiples conferencias, pero con una cosa que aprendí y que voy a aplicar, ya me di por satisfecho. Así que pruébelo a ver cómo le va. No por el día de hoy, sino por todas las actividades en las que usted va a aprender. Bien, Omar acostumbraba a decirnos, ¿cómo están, hermanos? Y cómo costaba que contestaran, ¿verdad? Igual. Bueno, y siempre contestamos bien. La verdad, pues no siempre estamos tan bien, ¿verdad? Esa es la realidad. Alguna vez yo dije aquí que nos pregunta, ¿y cómo estás? Bendecido, en victoria, mi hermano, ¿verdad? Hay unos que así contestan. Y digo, bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero yo no siempre me siento así. Fíjense, estoy diciendo que me siento así. Esta semana fue una semana dura. Fíjense que estoy leyendo un libro para ir mejorando cómo uno enseña la palabra. Un librote ahí de los más grandes que he estado revisando. Y bueno, para empezar he aprendido un montón de cosas que no debo de hacer, ¿verdad? Y estoy aprendiendo otras que sí debo de hacer cuando me toca enseñar. Y ya llegando al final, él habla de los recursos que uno utiliza. Y entonces por ahí mencionó una situación y dice, bueno, y en todo caso, ¿por qué no se aprende el mensaje y no utiliza recursos? Entonces dije, bueno, me he visto tentado a hacerlo y eso fue hace más de una semana. Dije, de repente el próximo mensaje me lo aprendo, ¿verdad? Y no uso recursos. Resulta que el lunes por la noche, el 30, empecé a estornudar y se dejó venir una gripe, ¿verdad? De aquellas buenas. A los 2 días, una reacción alérgica que ya les he contado. Me vino otra, ¿verdad? Una picazón espantosa. Así que, y aprenderme el mensaje de memoria, ¿verdad? Legal. Traje mis hojitas, no traje la compu, pero imprimí, ¿verdad? Dije, para esta vez no le voy a atinar, porque si me hubiera preguntado esta media semana, ¿y cómo estás? Yo no le respondo bendecido y en victoria. Estaba enfermo con tos, con estornudos, con picazón y todo lo demás. Y de remate, se nos arruinó hace unas 2 semanas el calentador, después la refrigeradora, tuvimos que meternos a algo que no teníamos programado, era para el año entrante. Entonces una semana difícil. Vine yo y dije, ¿será posible que el enemigo de las almas esté interviniendo? Si usted no sabe quién es, le dicen Satanás, ¿verdad? Pues, ¿por qué cada vez que me toca predicar me pasan cosas raras esa semana? De todo tipo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, Señor, yo a Satanás ni le dirijo la palabra. Si él está interviniendo, ese es tu asunto. Lo dejo en tus manos. A mí lo que me toca es prepararme. Así que en medio de todo, le entro, agarro tu fortaleza y tú te encargas del chamuco si es que está interviniendo en esto, ¿verdad? Así que, bueno, les cuento esto porque a todos nos pasan cosas. La vida es así. Si usted me dice, mira, la vida cristiana es fácil. Para mí no.
tengo un mundo externo que como me atrae. Y tengo un fulano interno, mi vieja naturaleza, mi viejo hombre. Ese es el que más me fastidia, ¿verdad? Y me trata de alejar de las cosas de Dios y el Espíritu Santo me agarra y me jala y la vieja naturaleza y ahí, y dice Gálatas, se oponen para que no hagáis lo que queréis sino lo que Dios quiere. Así que la vida cristiana requiere nuestra participación, apoyados por el Espíritu Santo para crecer y desarrollarnos. Cuando estudiamos la Biblia, podemos buscar varias cosas, pero por lo menos dos. Una es que, como hoy vamos a ver un texto en Nehemías, y lo que queremos aprender es qué enseña el texto a aquellos a quienes se les escribió originalmente en su contexto. Por eso ya vimos que Nehemías era copero del rey, hablamos de Persia y de otros imperios del momento, que la esclavitud que tuvieron que vivir el reino del norte, el reino del sur, para entender qué significaba ese texto en su momento cuando se escribió. Que bueno, eso es parte de la tarea que se tiene que hacer cuando se estudia la Biblia. Pero la segunda parte es qué significado tiene para nosotros. Porque ¿de qué me sirve ver que Nehemías fue un tipo pilas para construir un muro? Qué bueno, bravo Nehemías. Sí, ¿y yo qué? Entonces parte de la tarea en el texto es, bueno, ¿qué implica? ¿Qué principios podemos extraer de ese pasaje que los podamos traer a nuestro momento y ponerlos en práctica? Eso es lo que hacemos todos los que enseñamos la Escritura, por lo menos o aspiramos a hacerlo, porque a veces nos cuesta. Esta mañana yo traigo unas frases que dicen para llevar a casa. Y esas son las aplicaciones que he encontrado en este pasaje. Y cuando usted vea para llevar a casa, es algo que usted se puede llevar a la casa, ¿verdad? Bueno, oremos y pidámosle al Señor su dirección. Te damos gracias por tu palabra, porque es luz a nuestro camino. No nos has dejado solos, porque de tu voluntad, lo que tú has querido que nosotros sepamos de ti y lo que quieres que sepamos de cómo vivir la vida para ti, está en las Escrituras. Y te damos gracias. Y ahora que las vamos a estudiar, te pedimos que tu Espíritu Santo a cada uno en particular le enseñe, le aplique lo que tú tienes preparado para cada persona según su momento y su necesidad. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Por favor, váyase al libro de Nehemías, capítulo 6. Y la semana pasada empezamos la primera parte del capítulo 6 con David López. Por medio de Facebook, un saludo a David López al otro lado del mundo. Él anda ahorita con sus alumnos en un viaje de intercambio. Por eso lo saludé, porque me imagino que nos está viendo. No, ahorita está dormido posiblemente. Bueno, pero lo verá en la repetición. La semana pasada empieza el capítulo 6 con el versículo 1 diciendo: sucedió que habiendo oído Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla, esto lo escribe en Nehemías, y que no quedaban más brechas en ella, aunque, aclara Nehemías, hasta aquel momento no había colocado las hojas de las puertas. Ya terminaron la muralla, ya solo faltaba las puertas. En este estudio de la semana pasada vimos oposición, ¿verdad? Terminan la muralla y los mismitos que desde el inicio han estado oponiéndose se siguen oponiendo. Recuerden, se le faltaba poner las puertas. O sea, si está la muralla buena, pero las puertas no están listas, igual se nos entra la gente. Así que los mismos enemigos que vemos acá fastidian. ¿Qué hicieron? ¿Se recuerdan? Dice que Sanbalat, Tobías, Gesem le mandan a decir a Nehemías: juntémonos para platicar, en una población que quedaba fuera de Jerusalén, por supuesto. Y lo mandan a invitar alrededor de 4 veces. Sin embargo, Nehemías la agarra y dice: estos me quieren dañar. Y así lo dice el texto, que lo querían dañar. Así que dice Nehemías: estoy ocupado en la tarea que tengo que hacer, no puedo ir a platicar con ustedes. Luego hacen un quinto intento, y este es por medio de chantaje.
¿Se recuerdan que le mandan una nota diciendo, mira, se está diciendo por ahí que todo lo que estás haciendo de recuperar el muro y proteger a Jerusalén es porque te quieres volver rey? Y no vaya a ser que esto llegue allá al rey del imperio persa. Y claro, vino Nehemías y le dijo, eso no es cierto, tajante, tal cosa no es cierto. Y de todos modos, no va a ninguna cita. Y el último elemento de este ataque es de un propio judío que le manda a decir, o le dice, pues, mira, juntémonos en el templo, porque fíjate que te quieren hacer daño, juntémonos ahí. Ustedes saben que los únicos que podían entrar a ciertas partes del templo eran los levitas y en algunas áreas solo los de la familia sacerdotal. Nehemías no era de la familia sacerdotal. Si Nehemías hubiera accedido y llega a ese lugar, dos cosas. Una, rápido dicen los demás, tuvo miedo, ¿verdad? Y desvirtuaban su liderazgo. Pero por otro lado, estaba violando la ley. Y entonces podía hacerse merecedor de una pena, que podría ser pena de muerte y de ahí para abajo. Nehemías dice, no voy. ¿Cómo voy a entrar yo ahí si no pertenezco a ese lugar? A este respecto, entonces, hay un autor, Gary Smith, dice, tomando en cuenta lo que hizo Nehemías, dice, este es el tipo de discernimiento y determinación que todo siervo de Dios necesita. El diálogo con el enemigo está diseñado para debilitar nuestra determinación, suavizar nuestra postura teológica, destruir nuestra reputación y obstaculizar la obra de Dios. Noten esto, Nehemías, con las decisiones que tomó, se mantuvo firme en la tarea que tenía que realizar. Yo me hago la pregunta, ¿cuántas veces me equivoqué? En el pasado platiqué con quien no debía platicar, fui a donde no debería haber ido. Me hubiera gustado en ese momento tener esta madurez que tiene Nehemías, pero por eso leemos la Biblia, para seguir aprendiendo. Nuestro pasaje empieza el día de hoy a partir del versículo 15. El versículo 15 del capítulo 6 de Nehemías dice lo siguiente: la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, y nos dice en cuánto tiempo se terminó, 52 días. Fue un tiempo récord. Este mes de Elul corresponde al calendario lunar hebreo. Algunos se han metido a averiguar qué fecha fue y por lo menos la Nueva Traducción Viviente tiene una nota que dice que fue el 2 de octubre del año 445 a.C. a las 8:50. No, eso sí no lo dice, solo dan la fecha, ¿verdad? Ok, y se calcula que se realizó la reconstrucción del muro entre los meses entre agosto, septiembre, octubre, por ahí aproximadamente 52 días. Primer para llevar a casa. Termine lo que empieza. Me puedo atrever a decir que escasamente hay aquí alguna persona, algún hermano o hermana, que todo lo tiene al día, el 100%. No tiene ningún pendiente. Si hay por ahí alguno, hínquese y dele gracias a Dios. Pero fuera de ahí, los mortales tenemos pendientes. Hay cosas que empezamos y que no hemos terminado. Por ejemplo, hay algunos que empezaron una carrera en la universidad y no la han terminado. Incluso cerraron pensum y les falta la tesis o lo que sea, o la práctica, si son de la San Carlos, no han hecho y no lo terminaron. Y lo que pasa es que viven ahí con el pendiente que algún día, sí, lo voy a terminar. Algún día, o la esposa le dice, o el esposo, o los hijos, papá, ¿cuándo terminas la carrera? ¿Va? Y están con ese pendiente. Bueno, hay otros pendientes, por ejemplo, uno está preocupado, ¿qué pasa si me muero? Tengo hijos pequeños y todo. Sí he pensado en sacar un seguro de vida, que son más económicos, pero por lo menos algo dejo, pero no ha hecho el proceso, tiene ese pendiente. ¿Qué otros pendientes puede tener usted en la vida? Inscribir su empresa en el IX. Está trabajando y no está cumpliendo con la ley.
y tiene y cuán pendiente que usted quiera. Pagar la mensualidad del condominio y ya va por 1, 2, 3 meses y dice, lo tengo que pagar, y ahí tiene un pendiente que le empieza a quitar el gozo. Esto es para llevar. ¿Qué hago con esos pendientes? Bueno, número 1, defínalos. ¿Qué cosas tiene usted pendientes en su vida? Y claro, hay pendientes de gran peso y pendientes de poco peso. Primero, defínalos. Yo le atendería a los de gran peso y luego responda preguntas como ¿qué es lo que tiene que hacer para terminar eso? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y cuánto va a necesitar? Eso lo tiene que escribir. Tomando el mensaje, agarré mi cuadernito y entonces aquí anoté ya empezaron a aparecer los pendientes poco a poco. Ahora ya me salió, tengo que hacer un asunto que tiene que ver con el patrimonio. Otro, ya llevo 3 y sé que van a surgir más. Y yo mismo me voy a aplicar lo que estoy enseñando acá. Pero le recomiendo, hay algunos pendientes que mejor déle cierre. Le voy a poner un ejemplo. Yo estudié una parte de mis estudios fuera de Guatemala. Me regresé, me tardé un montón de años en ir a traer el título, ¿verdad? Al fin, en un viaje, ya me lo traje y trabajé toda mi vida en una universidad privada, estuve en distintas posiciones en el área en la que estudié y sin embargo, hace 2 años me fui a trabajar aquí a San Carlos y me pidieron su título de especialidad. ¿Cómo no, verdad? Ya está todo desempañado y todo hace 40 años creo, o más, no, por ahí. Así que lo llevo y me dicen, mire, y la apostilla. No, yo no apuesto porque soy evangélico. No tiene que ver eso. Los abogados saben de eso, ¿verdad? Es una autenticación que debe tener en el país de origen. Y estoy hablando en el 2022, post pandemia, todavía todos con mascarillas, viajar. Y ya estoy al final de mi vida que puedo servir, ¿verdad? Entonces dije, ¿saben qué? Ya no voy a seguir, me retiro, ¿verdad? Porque no voy a ir a hacer eso a estas alturas de mi vida. Por eso le digo, haga un cierre. La pregunta fue, ese era un pendiente. ¿Pero qué? No se me va a ir la verdad. Lo cerré y lo enterré. Hablé con un colega aquí esta mañana y me dijo, ¿y usted qué va a hacer? Espérate el mensaje. Le dije, no voy a hacer nada, ya, y lo enterré. ¿Y qué problema tengo? Ningún, ¿verdad? Ya voy a dejar de trabajar, así que no necesito esa famosa apostilla. Aparte que el trámite aquí toma, y que primero me va a llevar el Señor que lo termine. Así que, pero mire, agarre dentro de sus pendientes unos que sí debería de concluir y otros que entiérrelos ya, olvídense, ¿verdad? Mira, tiene ya así mi edad, 55. ¿De dónde? Papá, ¿vas a cerrar tu carrera? Ya no, mijo, ya, mira, estoy trabajando en esto, ya hice mis planes, ¿no? Entonces, olvídate, ya enterré ese proyecto. Y otros van a decir, sí, lo voy a hacer. Tengo un colega que terminó su ingeniería civil como a los 45 años porque su hija se graduó. Y entonces, por amor a su hija, dijo, voy a obtener el título, lo obtuvo y lo guardó porque no ejerce en eso, ¿verdad? Bueno, espero que entienda. Resuelva lo que empezó, termínelo, y si no lo va a terminar y usted lo analizó bien, entiérrelo y no se amargue. Continuemos, versículo 16. Y sucedió que cuando nuestros enemigos oyeron esto y lo vieron todos los pueblos de nuestros alrededores, se sintieron humillados ante sus propios ojos y se dieron cuenta de que esta obra había sido llevada a cabo por nuestro Dios. Ponga atención a lo que dice acá. ¿Qué enemigos? Tobías, Sanbalat y Gesem. Pero dice también pueblos alrededor. Si usted se va atrás en el libro de Nehemías, va a encontrar que esas naciones de alrededor eran los árabes, los amonitas y los asdoditas. O sea, gente que se oponía al proyecto de Nehemías eran personas y grupos de personas. O sea, estaban nadando contra la corriente.
Ahora, resulta que Nehemías termina la tarea. En 52 días el muro está terminado. ¿Y qué dice el versículo? Se sintieron humillados. Todos estos enemigos, VIX. Entonces, caídos, abatidos. Un autor dice, perdieron su orgullo y su optimismo. Y todos estos enemigos se miraban a sí mismos derrotados. ¿Cómo dirían los patojos de hoy en día? ¿Cómo estaban los enemigos? ¿Qué eran los enemigos de Nehemías? Losers, ¿verdad? Perdedores. Pero van a ver que no es que Nehemías fuera Superman, porque el mismo pasaje está reconociendo algo. Se dieron cuenta, note, oiga, se dieron cuenta de que esta obra había sido llevada a cabo por nuestro Dios. No, pero si nos enseñaste que en el capítulo 3 fulano construyó sutano y tal, entendamos esto. Nehemías fue el director, sí, pero dice aquí que esta obra había sido llevada a cabo por nuestro Dios. Así que con esa frase quiero que veamos algo. Cuando Nehemías llega a Jerusalén y lo conocen estos enemigos, en el capítulo 2, versículo 10, dice: pero cuando lo oyeron Sanballat el horonita y Tobías el siervo amonita, se disgustaron en extremo de que alguien, así dice el versículo, de que alguien viniera a procurar el bien de los hijos de Israel. Esa palabra alguien, en el idioma original, sencillamente es un ser humano. Diríamos, ¿cómo es posible que un fulano venga aquí a querer beneficiar a este pueblo? Así lo vieron estos enemigos. Un fulano. ¿Cómo se miraba Nehemías a sí mismo? En el versículo 2:8 dice, eso fue cuando el rey le preguntó qué quería hacer. Después de que el rey le da todo lo que pidió, y dice Nehemías, el rey me lo concedió, pues la bondadosa mano de Dios estaba conmigo. ¿Cómo se miraba Nehemías? Como uno que la mano de Dios poderosa estaba con él. Un versículo más, capítulo 2, versículo 18. Cuando llega ya a Jerusalén y le habla al pueblo, dice, les declaré cómo la mano de mi Dios estaba conmigo para bien. Vemos el patrón, lo que estamos viendo aquí. Reconocieron que Dios había hecho esta obra, claro, porque desde que vino Nehemías, él venía bajo la dirección, dependiendo de Dios. Dice un escritor, pero cuando el trabajo se realizó tan rápidamente, otros se dieron cuenta de que Dios había estado involucrado en esa tarea. Oiga esto, cuando suceden cosas inusuales, incluso los incrédulos se ven obligados a reconocer que un poder superior estuvo involucrado en las circunstancias. No pudieron explicar este gran éxito diciendo que era solo una extraña coincidencia. Esto tenía que ser Dios. ¿Será la primera vez que oímos algo como esto? En Génesis 39 hay un personaje que se nos dice que Dios estaba con él. Y le voy a leer algunas citas ahí. 39 capítulo, versículos 2 y 3. Y aquí va a ver de quién me refiero. Dice, pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él. O sea, vio que el Señor estaba con José. Y es Dios el que se refiere como Señor. Y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que José hacía. Seguimos ahí, versículo 21. Cuando lo mandan a la cárcel, este mismo amo lo mandó a la cárcel, pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El Señor estaba con José. Último versículo. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con José y todo lo que José emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Así que Nehemías sigue el patrón como el que tuvo José y otros hombres de la Biblia. Para llevar número 2. El objetivo
de mi trabajo, de su trabajo, cualquiera que sea, trabajo normal o estudios o lo que haga usted en casa, lo que usted hace, el objetivo de mi trabajo debe ser exaltar a Dios. Nosotros nos vamos a ver en la tentación de querer resaltar nosotros. Que digan, ¡ah, qué chulo te salió!, ¿verdad? Y eso nos va a pasar la vieja naturaleza. Cuando uno saca, en mi secundaria, primero de básico, saqué una buena nota y me gustó que el profesor me sentó en la primera fila, porque el que sacaba mejor nota iba aquí y de ahí paraba y nos sentaba así en ese orden. Pues para mí fue un juego, pero después empecé a estudiar y empecé a sacarme la medallita de grado. ¿Y saben qué era lo rico? No era creyente, me era satisfactorio. No era de este tamaño, pero sí fideíto, flaquito, entonces no era fuerte ni nada, solo la cabeza me funcionaba. Pero era porque me gustaba que dijeran que yo era el topado. ¡Qué pila sos! A los 17 años conocí al Señor y eso empezó a cambiar. Pero tenemos que reconocer que el objetivo de nuestro trabajo es que la gente pueda decir, detrás de esta, alguien está haciendo que esto suceda. Si usted no tiene ese objetivo, por eso es para evalúese usted mismo cuál es lo que lo motiva a hacer lo que usted hace. Decía Watchman Nee, un pastor chino, murió encarcelado, que incluso una ama de casa en su cocina se le puede meter el mundo, decía. Cuando ella terminaba y dejaba bien limpiecita la superficie, había hecho una buena comida y esa ama de casa en su interior decía, ¡wow! ¡Qué linda soy! Ahí se le metió el mundo, decía Watchman Nee. Porque ese trabajo debería ser, Señor, te doy gracias porque pude hacer esto y cocinar tan rico, porque tú eres mi motivación. Así que cuando llegue el esposo debe decir, bendito sea el Señor por esta mujer, ¿verdad? Y así debería ser para todos. Si no lo está haciendo, trabájelo. De tal manera que la gente pueda decir, el Señor hizo esto. Continuemos. Versículos 17 y 18. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas, Tobías no deja de fastidiar. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá estaban asociados bajo juramento con él, ya que era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Johanán había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Tobías no era judío y se había emparentado con judíos. Ahora podríamos decir, ahora podemos entender la oposición de Tobías hacia Jeremías. Miren, Tobías y su hijo habían entrado en pacto por medio de matrimonio, y este pacto servía precisamente para entrar en una relación que podía ser comercial o política. Si usted se recuerda, en el tiempo de los reyes, uno de los que se fue feo con eso fue Salomón, porque Salomón tuvo muchos matrimonios por pactos políticos con hijas de reyes para fortalecer su imperio y todo lo demás. Pero eso fue lo que hundió a Salomón, porque el Señor les había dicho, miren patojos, si ustedes se cansan con una que no es creyente, lo más probable es que esa se los va a jalar hacia sus dioses y los van a alejar de mí. Por eso Dios era celoso en ese sentido. Y aquí estamos viendo, ahora vemos cuál era la oposición. La llegada de Nehemías iba a fastidiar a Tobías con todos estos negocios y relaciones que él había entablado con los judíos. Posiblemente tenía negocios con los judíos con las comunidades de fuera, y con lo que estaba haciendo Nehemías iba a afectar esos negocios. Antes de entrar a la tierra prometida, refiriéndose a las naciones que allí habitaban, allá en Deuteronomio 7, 3 y 4, Dios les aclara, les dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija, ni su hija a tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a otros dioses. Y dice, de modo que el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y pronto los destruirá.
Esdras, que nos decía Luis, que es el libro hermano, y relata una historia previa a lo que vemos en Nehemías. En Esdras capítulo 9 dice así: acabadas estas cosas, se acercaron a mí los magistrados y dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras en cuanto a las abominaciones de los cananeos. No se han separado de estas otras culturas y están participando de las abominaciones de los cananeos. ¿Quiénes son estos? Los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Porque de las hijas de estos han tomado mujeres para sí y para sus hijos, y han mezclado la simiente santa con la de los pueblos de la tierra. Este problema se había dado antes de que llegara Nehemías. Lo había trabajado Esdras. Y ahora que estamos en este momento en el capítulo 6, resulta que ahí tenemos metidos a los de fuera con el pueblo santo del Señor. Si nos hacemos, quieren que les lea qué le pasó a Esdras cuando se enteró de esto. Capítulo 9, versículo 3. Al oír esto, rasgué mi vestidura y mi manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de mi barba y me senté consternado, atónito. Imagínense la seriedad del asunto, ¿verdad? Esdras como líder, chica, eso le cayó como bomba, ¿verdad? Bueno, ¿qué hizo Nehemías? Ahora regresamos a Nehemías. Bueno, el texto no dice que haya hecho nada. ¿Me explico? Ahí están leyendo ustedes. No dice qué hizo Nehemías con esa situación. Bueno, quizás en ese momento él se está dando cuenta de esa situación. Y esto es solo la punta del iceberg, o se puede decir también iceberg. La punta de un témpano de hielo, porque la punta del iceberg está aquí y la gran masa está acá. Y eso iba a pasar. Pero aquí en el pasaje todavía no se dice nada. Se va a decir más adelante, así que venga a los siguientes mensajes para enterarse de qué pasó. Versículo 19. Ellos contaban delante de mí, los nobles judíos contaban delante de mí las buenas obras de él y le referían mis palabras a Tobías. Y Tobías enviaba cartas para intimidarme. Dice el pasaje que este Tobías hacía buenas obras. Algunos creen que eran facilidades para hacer negocios dentro o fuera de Jerusalén, o que ayudaba a algunas familias de Jerusalén para obtener información de Nehemías. Y como ya hemos visto, Tobías se mantenía bien informado. Por supuesto, son conjeturas, porque el pasaje no dice exactamente cuáles eran estas buenas obras. Lo que sí está claro es que de parte de Tobías, Nehemías seguía recibiendo intimidaciones. Tobías no solo el Sanbalat, Gesem y otros, pero Tobías de manera especial. Así que para llevar número 3, en su vida familiar, de barrio, de condominio, de trabajo, de estudio, ¿hay algunos Tobías? ¿Ha tenido usted Tobías en su vida? Gente que está ahí solo fastidiándolo, ¿verdad? Si está en un trabajo, hay un compañero o compañera que viven hostigando para que usted quede mal, para que usted no haga bien su trabajo, para bloquearlo. En el barrio, hay la vecina que fastidia con el chucho, con el carro, con lo que sea, y de verdad le altera la vida. Bueno, identifique usted si hay Tobías en su vida. Esa gente que solo está prácticamente para fastidiarle lo que usted hace. Y una vez que identifique quién es su Tobías, ¿qué hago con esos Tobías? Cuando estaba estudiando fuera del país, empecé en competencia académica con uno de mis compañeros. Éramos 4. Y empezamos en clase a discutir quién había leído mejor el artículo y todo. Y de nuevo, tuve un retroceso, una recaída. Empecé a competir como lo hacía de patojo. Y eso llegó a que nos empezamos a irritar mutuamente. Se llamaba Ángel, mi compañero. Y fue tan notorio que algunos maestros nos hablaron para decirnos, ¿qué les está pasando? Hay un antagonismo ahí muy fuerte. Así que en casa, desde el momento aquel se había vuelto mi Tobías, ¿ah?
En casa me pongo delante del Señor. Señor, tú no me mandaste aquí para que me venga a pelear con otro fulano, ¿verdad? No es ese, yo vengo a dar testimonio de ti. Así que, reconociendo eso, obviamente estaba mal, pequé. Dije, ya no lo voy a hacer. Vinieron los días siguientes. Buenos días, Ángel. Buenos días. Y ya no discutí con él en clase, entonces bajé la guardia. Una mañana le digo, buenos días, Ángel. Buenos días. Y entré con mis otros 2 compañeros y de pronto viene él. Oye, tú. Porque como es mexicano, hablan de tú, ¿verdad? Oye, tú. Sí. ¿Por qué me estás tratando así? Me dijo. ¿Cómo así? Le digo, pues eres amable, me saludas. Bueno, le digo, creo que es la manera correcta. Es que si me sigues tratando así, no voy a poder hacer todo lo que había pensado hacerte, me dijo. Y ahí lo dijo. ¿Sabe qué estaba pensando? Me quería tender una trampa para que me expulsaran del posgrado. Y estaba pensando cómo hacer para que pasara eso y que dijeran, lo echamos del posgrado. Esa mañana dije, bendito Dios, ¿verdad? Porque yo sin saber eso. Ahora, ¿cómo usted trata a esos Tobías? Romanos 12, 19 en adelante. Amados, no se vengan ustedes mismos, sino que dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Número 1, usted no es el que va a hacer un acto de justicia. Cuando yo le dije a Satanás, ni le dirijo la palabra, lo que dice, esto es tuyo, Señor, ¿verdad? Yo me ocuparé de lo que a mí me toca. Pero con estas personas, no le toca a usted hacer acciones malvadas, ¿verdad? Aunque se lo merecieran. Pero continúa el pasaje, si quiere que les afectarle más. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Será cierto este pasaje? Póngalo a prueba. Cuando encuentre gente que está con animadversión, con agresividad hacia usted, ponga en práctica esto. Lo que le hablé de Ángel, no fue gran cosa, solo fue saludarlo amablemente y eso bajó toda esa animadversión y de ahí se arregló. De hecho, en años posteriores hasta compartimos habitación en congresos después de todo lo que habíamos vivido de enemistad y surgió una, no amistad íntima, pero una agradable relación de excompañeros. Bueno, ahora usted dirá, pero eso de bajar la cabeza y agacharse, mire, usualmente esto es cuando la persona está fastidiándolo a usted y usted es el único receptor de eso. Ponga en práctica lo que dice Pablo. Pero van a haber ocasiones, en ciertos contextos, por ejemplo, si es en una empresa y usted tiene alguna función de autoridad y ese Tobías no solo lo está fastidiando a usted, sino está arruinando la vida de otras personas. Sí, en ocasiones va a haber que tomar decisiones, como por ejemplo, si usted tiene la autoridad, puede suspender a ese Tobías, porque ya no es usted nada más, sino está arruinando otras vidas. Ahí pídale sabiduría a Dios y a veces tiene que tomar decisiones para parar acciones como esas. Pero de nuevo, dependa fundamentalmente de Dios. Versículo 1 del capítulo 7. Terminamos el 6, pasamos al 7. Nos faltan 4 versículos. Sucedió después de que la muralla fue reedificada, que coloqué las puertas y fueron asignados porteros, cantores y levitas. El 6.1 nos dijo, terminé la muralla, faltaban las puertas. El 7.1, ahora colocamos las puertas y colocaron asignados porteros, cantores y levitas. ¿Por qué no arregló el asunto con Tobías en ese momento? No era el momento. Resulta que él todavía tenía que poner las puertas.
Si él toma tiempo, Nehemías, para ir a hablar con los muchachos, ¿por qué se casaron con estos fulanos si no son judíos, si no son creyentes, y se pone a resolver eso, no termina con las puertas? ¿Estamos? Entonces, ahí no hizo nada con Tobías. Terminó lo que tenía que hacer, las puertas, y asignó encargados. El muro de Jerusalén era prioridad y tenía que estar listo para dar protección a la ciudad. Y entonces concluye con las puertas y las personas que iban a dar orden en cuanto a seguridad, el comercio y la adoración. Versículo 2. Luego puse a cargo de Jerusalén a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza, Ananías, por ser un hombre de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Además de que pone las puertas, de que pone encargados de las puertas, pone a alguien o algunos que se encarguen del orden y la administración de la ciudad. Escogió a su hermano. Hanani aparece en el capítulo 1, que fue el que le fue a contar que Jerusalén estaba desolada porque no tenía muro. Así que de alguna manera Hanani tenía experiencia, pero por otro lado Nehemías confiaba en él, era su hermano. Alguno diría, mira, nepotismo, ¿verdad? Usted sabe que la palabra nepotismo viene de la palabra nepote. ¡Qué bárbaro! Nepote quiere decir pariente del Papa. Y surge el nepotismo porque en siglos anteriores hubo papas que colocaron en puestos de autoridad en la iglesia a personas por el solo hecho de ser sus parientes, pero que no necesariamente tenían la calificación para el puesto. O sea, el nepotismo consiste en que usted le dé trabajo a su amigo o pariente por el hecho de ser su amigo o pariente y no por su capacidad. O sea, darle trabajo a un pariente, si el pariente es apto, capaz y preparado para eso, no es problema. El problema es que usualmente son los no preparados los que les dan esos puestos. Así que aclaro esto por si alguno está acusando a Nehemías de nepotismo. No es eso, ¿verdad? Y 2, el segundo fulano, que era Ananías, dice que era un hombre fiel y temeroso de Dios. Cuando dice que es un hombre fiel, es un hombre que tiene experiencia y que además, como temeroso de Dios, es un hombre que vive de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Un temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, vive de acuerdo a la voluntad de Dios, según lo enseñan las Escrituras. Versículo 4. Les dije, no sean, a las instrucciones que da, no sean abiertas las puertas de Jerusalén, sino hasta que caliente el sol. Y mientras los porteros están en sus puestos, cierren las puertas y atránquenlas. Coloquen los guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto de guardia y otros frente a su casa. Este pasaje es de difícil traducción. Si usted busca varias versiones de la Biblia, va a ver que dice una cosa y en cuanto a en qué momento cerrar las puertas. Algunos dicen que era cuando calentaba el sol, no, era hasta que saliera el sol. No importa en ese sentido, no afecta. Lo que está claro aquí es que el fondo es que Nehemías no solo restaura el muro, sino que también restaura el orden con horarios de ingreso y salida de la ciudad. Antes del muro y las puertas, cada quien entraba como tacho por su casa. Ese dicho lo conocen las personas de más recorrido de vida. Entrar como tacho por su casa es un fulano que entra a la hora que quiere, como quiera, no pide permiso, hace lo que se le dé la gana. En algunos barrios habían vecinos así, ¿verdad? De pronto entraban hasta la cocina de uno como tacho por su casa. Todo lo que hizo Nehemías fue poner orden. Aquí se van a abrir las puertas a tal hora, se cierran a tal hora y van a haber guardias y vamos a controlar quién entra, quién no entra. Y más adelante van a ver cómo esto tenía que ver con el día sábado y cómo adorar a Dios de una manera correcta. Bueno, la ciudad dice el versículo, es el que le dice el 13, el versículo 4, termina aquí. La ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella y las casas no estaban reconstruidas. Usted podría decir, bueno,
Una observación de parte de Nehemías, ¿verdad? La ciudad era espaciosa y grande. ¿Pero qué dice? Había poca gente viviendo dentro de la ciudad. ¿Por qué había poca gente viviendo dentro de la ciudad? Pues porque no tenía muros. Era peligroso vivir ahí. Ahora que ya hay muros, que ya tiene puertas, dice, muy bien, estamos listos, pero hay poca gente viviendo aquí. Ahí está el templo. Y revitalizar a una ciudad, uno de los predicadores anteriores nos decía que una ciudad sin muros era un desastre. Y ahora, para que se viera que Dios era el que moraba en ese templo, entendiendo lo que eso quiere decir, pues debería haber gente viviendo ahí. Y aquí visualiza Nehemías un siguiente paso. Terminada su tarea inicial, Nehemías está viendo que ahora, ¿qué es lo que se necesita? Repoblar Jerusalén. Y para llevar número 4. ¿Cuándo terminaba el trabajo de Nehemías? Pues ya había hecho el muro y puesto las puertas. Pero estamos viendo que no está terminando ahí, porque ahora dice, hay que repoblar la ciudad. Y vamos a ver más adelante cómo hacen esto. Pero para nosotros, ¿cuándo está terminado mi trabajo? Lo que Dios me ha dado para trabajar. Eso usted lo puede responder desde la ocupación que tiene. Si usted es un ingeniero, si usted es un hombre de negocios, si usted es una enfermera, si usted es un carpintero, talabartero, ya no saben qué es eso, los que manejan cueros, lo que sea. ¿Cuándo está terminado su trabajo? ¿Hasta cuándo? Bueno, usted tiene que definir eso, pero en relación con el Señor. ¿Qué respuesta le doy aquí? Mi trabajo estará terminado hasta que el Señor diga que está terminado. Eso usted lo debe hacer en comunión con Él. Algunos, su trabajo tendrá que terminar por razones naturales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo mis manos ya no me dan, no puedo hacer el trabajo que hago. Entonces hay una razón natural para... Aunque ya definí que voy a dejar de trabajar, todavía muevo bien las manos, pero ya puse eso, pero lo consulté con el Señor. ¿Hasta cuándo hago esto? Y ya nos pusimos de acuerdo y ya tenemos juntos el plan para terminar. Pero hay otra pregunta. Y en cuanto a servirte a ti, ¿cuándo termino? Me dijo, esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Seguí. ¿Y qué le diría yo a usted? Si usted se pregunta, ¿y hasta cuándo va a servir al Señor? Para empezar, podría hacerle otra pregunta. Mire, ¿cuándo va a empezar a servir al Señor? Porque todo creyente debe de servir al Señor y algunos no lo están haciendo. Entonces, ¿cuándo empieza? Y una vez que empiece, pregúntenle al Señor, ¿cuándo quieres que termine? Yo me sospecho que hasta el último aliento de vida, como fue con Moisés, ¿verdad? Ya los subí. Mira, ahí está la tierra prometida. No vas a entrar, le dijo, porque te portaste mal, ¿verdad? Y uno a veces no entiende eso, pero ¡puc! Y se lo llevó, ¿verdad? Hasta el último. Josué, Caleb, el rey David, hasta lo último. Entonces, llévese a su casa. ¿Cuándo termina? Hasta cuando el Señor le diga que termine. 4 cosas. Debo terminar lo que empiezo. Debo hacer mi trabajo apuntando a que se reconozca que en los logros del mismo intervino Dios. 3, voy a identificar a mis Tobías y los voy a tratar como Pablo dice en Romanos 12. 4, elevaré mis ojos para percibir lo que Dios quiere de mi vida para Él. Así que los invito a que nos encomendemos en las manos del Señor. Padre, aprendiendo de Nehemías, aprendemos lo que tú quieres para nuestra vida también. Ayúdanos a que aquello que esta mañana tu Espíritu Santo esté inquietando en nuestros corazones, que podamos ponerlo en práctica. Pero por sobre todo que estemos dispuestos a servirte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y no se pare. Crece. La semana pasada dijimos que empiece a orar para que Dios lo guíe hacia alguna o algunas personas por las que Él quiere que usted ore
para que puedan ser llevadas a los pies de Cristo al predicarles el Evangelio. Le recordamos que esté orando. Tengo un clavo. Ya se me acabaron las amistades no creyentes con los años. Entonces, para poder compartir el Evangelio tengo que buscar no creyentes. La manera que he hecho es dando clases. Aquí con mi compañero de magisterio no hay problema, que él ya tiene al Señor, pero tenemos alumnos que no tienen al Señor, ¿verdad? Y todos viendo quién es, ¿verdad? Es el joven que estaba tocando la batería. Es compañero mío. Solo que nos llevamos como 60 años de diferencia, ¿no? Entonces, dando clases puedo compartir el Evangelio, pero ya les compartí el Evangelio. Entonces, ¿cuál es mi oración? Le dije, Señor, y si me das chance que me den oportunidad de dar una clase con los demás, los patojos de pregrado. Y a través de esa clase, por ahí estoy orando. No tengo un nombre, pero estoy diciendo, Señor, ¿dónde te puedo ser útil? Y 2, Más Unidos. Más Unidos es una iniciativa que nos costó, a algunos les costó entenderla y a nosotros darla a aclarar bien, ¿verdad? Pero ahí estamos en ese proceso. Más Unidos son grupos donde se está estudiando la Biblia, teniendo comunidad, vida cristiana, que se están reuniendo en distintas zonas de la ciudad. Y ya está funcionando, empezó como manera piloto y ahora ya estábamos en, ¿cómo se llama? En beta. En beta es cuando un programa está en proceso de prueba. Ahora vamos a pasar a la versión alfa, ¿verdad? Ya. Entonces, mire, para Más Unidos, usted puede decir, yo estoy preparado por muchas razones para enseñar la Escritura. Aquí estoy a la disposición. Y otro va a decir, yo quiero aprender. Entonces vaya y diga, yo quiero en qué grupo me puedo ubicar porque quiero aprender. Ya sea que enseño, que aprenda, de que podemos servir al Señor, podemos servir al Señor. Entonces vamos a crece para compartir el Evangelio, estemos orando para que el Señor nos guíe. Y 2, preparémonos pues, Cree es el primero y este se llama Crece. En Crece estamos reuniéndonos para estudiar la Biblia. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.